Es una bendición muy especial para mí estar aquí con ustedes hoy, pero también tengo que advertirles, va siendo un reto personal bastante significante. Aunque nací en México, soy chilanga, mis padres son americanos y atendí una escuela que nos daban pues el equivalente de coscorrones mentales y hablábamos en español, porque todos los padres querían que sus hijas aprendieran inglés. El resultado es que vengo media pocha. Esa es solamente la segunda conferencia que hago yo en español. Y si ustedes oyen palabras que pues a lo mejor no entienden, no se preocupen, no es que ustedes son tontas, es que yo las estoy inventando. La última conferencia que di en español, hasta los pobrecitos andaban de caracajadas a morir y me daba miedo que algunas se iban a quedar rodando ahí en el pasillo y que se iban a lastimar total. Así es que conste que les advertí. Vamos a hablar hoy acerca de un tema del cual trágicamente muchos en la iglesia saben muy poco. Vamos a hablar hoy de lo que yo he llamado en mi primer libro, el lado hermoso del mal. Y eso va siendo un concepto que de veras creo que es muy confuso para muchas personas, porque siempre hemos asociado, creo, mentalmente, lo hermoso, lo poderoso, lo que parece traer un bien para nosotros, con algo que es bueno, con algo que es positivo, aún con algo quizá sagrado, ¿verdad? Y al otro lado de esa moneda, cuando pensamos en algo mal, pensamos en Satanás. Si estamos hablando de conceptos del ocultismo, de los cuales vamos a tratar hoy, pensamos, bueno, si estamos hablando de algo mal, obviamente el satanismo, creo que todos podemos reconocer, es algo en contradicción, opuesta a Dios. Vemos esas películas horripilantes de los satanistas con sus capas y the chants, ¿verdad? Si se los digo en inglés me lo comprenden porque hay palabras que ni puedo inventar en español, ¿verdad? Como los gregorianos con sus cantos misteriosos y sacrificando a infantes, y luego podemos reconocer a eso como algo maligno, como algo del mal. Pero si estamos viendo a un individuo que lleva una Biblia, por ejemplo, o lleva un crucifijo, o dice a gloria a Dios muchas veces y reza el Padre Nuestro, muchas veces identificamos eso automáticamente. ¿Perdón? ¿No me pueden oír? ¿Podemos subir un poquito el volumen? Si lo volteamos un poquito más, gracias por avisarme, ¿ok? Volteamos un poquito para acá. Ok, muchas gracias. Ok, that'll help. A ver si no se me cae esta cosa. A ver si más bien no me saca un ojo. Ok. Y sin embargo, lo que les quiero comunicar hoy es que aunque hay aspectos del ocultismo, creo que todos aquí en México estamos muy conscientes de las curanderas, ¿verdad? De los hechiceros, de las personas que logran curas maravillosas. Y identificamos en muchas veces a estas personas, estos individuos, con algo que es sagrado, con algo que es bendecido por Dios, porque muchos de ellos hasta reclaman o declaran ser cristianos y declaran conocer a Dios. Sin embargo, lo que les voy a comunicar hoy y lo que vamos a ver extensivamente en la palabra de Dios es que tanto el satanismo abierto como los milagros logrados por los curanderos y los hechiceros y los canalizadores y los médiums y todos estos individuos que piensan y en muchos casos ciertamente están manifestando poderes sobrenaturales, es que las dos cosas son simplemente lados diferentes de la misma moneda. Las dos cosas son obras del maligno, obras de Satanás que vienen siendo condenadas por Dios y por su palabra. Ahora, ¿sobre cuál base me atrevo yo a decir una cosa tan tremenda? En los Estados Unidos uno les dice a muchas congregaciones algo así,
Y hay gente dentro de las congregaciones que se ofenden. Pero señora, ¿cómo se atreve usted a hacer una proclamación tan dogmática, tan pequeña y cerrada de mente? ¿Cómo puede decir usted que una persona que sinceramente está tratando de lograr un bien para alguien, como muchos de los curanderos y los canalizadores lo piensan hacer, cómo se puede usted atrever a decir que todo esto es obra de Satanás? Después de todo, hay millares tras millares tras millares de individuos que están involucrados en este tipo de actividad, que están muy metidos dentro de la nueva era. Todos ustedes seguramente han oído hablar de la nueva era, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Algunos sí? Ajá. Digo, vaya usted a cualquiera de los puestitos que venden revistas y se ven revistas como Lo Inexplicable y Conozca Más, ¿verdad? Ahí creo que hay uno, no llegué a comprarlo, pero que hablaba de la reencarnación. Sé que aquí tienen un grupo, de acuerdo con el periódico que sale para los americanos, The News, que salió apenas noviembre 15 del 96, del Halloween, ¿verdad? Que ahora es muy popular en México, y de los grupos de brujas, individuos que han resucitado el culto de la diosa, Inanna, Astarte, Isis, le llaman de muchos nombres, pero que adoran a la diosa y cuyo día más sagrado es el día de Halloween, que celebramos como día de festividad de niños. Es uno de los cultos más antiguos actualmente, que se celebran básicamente exactamente como lo celebraban los célticos antiguos hace 3000 años. Literalmente, documenté eso extensivamente en mi segundo libro. Pero ¿sobre cuál base decimos que estas cosas son malignas? Después de todo, su experiencia, y esa es una palabra clave en lo que estamos hablando. La experiencia de la mayoría de estas personas, los que tienen las manifestaciones psíquicas, es tan positiva. Parece ser sagrado. Y tengan en cuenta que aunque hay muchísimas manifestaciones dentro de lo que se hace decir el mundo ocultista, que indudablemente son puro truco, puro fraude, por 10 individuos que se hacen decir canalizadores y mediums y curanderos, me imagino que la mayoría van siendo puro fraude, es truco, lo inventan. No sé si aquí en México tienen a esos que les hablan, los psíquicos que les hablan por teléfono, ¿verdad?, para averiguar el futuro. La mayoría van inventando, digo, son especialistas en analizar la personalidad humana y saben cómo decir algo que es placentero. Sin embargo, hay poder verdadero en el mundo del ocultismo. Yo lo he visto personalmente. Trabajé yo por 14 meses aquí en México con una mujer, quizá varios de ustedes han oído hablar de ella, o de uno de sus hijos, que tengo entendido ahora ha seguido la obra de ella, una señora llamada Pachita, que en esos días, cuando yo la conocí, que era yo la conocí en julio de 1972, cuando regresé yo a México de haber graduado de la universidad en los Estados Unidos. Y había tenido yo desde muy pequeña muchas experiencias con el mundo de lo sobrenatural. Cuando tenía yo casi 12 años, un ser, no sé qué otro nombre llamarle, en esos días era un ser, ahora sé lo que era, se introdujo en mi hogar. Una noche cuando mi hermana y yo estábamos solas en nuestra casa en Cuernavaca, mi papá había construido nuestra casa en un lugar muy aislado de la ciudad. En esos días no teníamos nada, ahora tenemos Kmart's y Baskin Robbins y todas las conveniencias. En esos días solamente teníamos cucarachas, alacranes, hormigas y muchas vacas. Y los paracaidistas que andaban con sus pistolas a unas cuadras que habían tomado unos terrenos como un cuarto de milla de nosotros. Y mi papá nos dejó solas en la casa por un rato, tenían que salir, una fiesta que tenían compromiso. Y como a las 11 y algo de la noche, yo estaba sentada, estaba leyendo, tenía la pistola a la mano. Mi papá me había enseñado cómo dispararla, nadie decía que le podía pegar a algo, pero sabía dispararla. Pero como a las 11 y algo de la noche, los perros empezaron a aullar, oí los pasos de mi papá,
que bajaron enojados al cuarto de él, ¡guas! Se aventó la puerta, y los pasos de mi madre, que bajaron también con un sonido muy enojado, se metieron a su cuarto, aventaron la puerta. Mi hermana se sentó, estaba dormida, tenía ya 9 años más o menos en esos días. Dijo, llegó mamá y papá, y los perros gruñendo. Y dije, qué raro, no oí que llegaran. Salí, fui al cuarto de mi papá, no había nadie, tampoco en el cuarto de mi madre, y dijo, no, aquí algo pasa. Tomé la pistola, subí arriba, y les digo, hermanas, el cuarto, toda la sala, tenía un sentido como que estaba lleno de carne podrida, un frío podrido, no sé qué otra forma explicarlo en español. Y la puerta que mi papito había cerrado cuidadosamente con llave, con la única llave existente de la casa, estaba plenamente abierta. Y sentí una presencia en esa casa que por los años siguientes tomó un gran deleite en aterrorizarme. Creo que muchas de ustedes han sentido eso. Y empecé a darme cuenta que estaba yo desarrollando lo que después llegué a saber eran poderes psíquicos, la habilidad de saber lo que pensaba alguien, la habilidad de tener el presentimiento de lo que iba a suceder en el futuro, cosas que me aterrorizaban. Pero cuando regresé yo a México en 1971, después de haber graduado en los Estados Unidos, me encontré con un grupo llamado Control Mental de Silva. No sé si todavía anda el grupo por acá o si ustedes lo conocen. Era muy popular y me imagino que aún lo es. Algunas estoy viendo que están dando signo de reconocimiento. Y a través de ellos, y vamos a hablar un poquito más de eso, voy a introducir poco de esa historia a través de esto, conocí a un guía muy especial para mí, llamado Jesús. Y a través, y hablaremos un poco más de eso después, un Jesús que se hacía decir el Jesús de la Biblia, que parecía ser el Jesús de la Biblia, tenía el mismo aspecto que vemos en todas las pinturas y retratos que han hecho artistas de él, pero que hacía cosas muy raras, y hablaremos de eso en las siguientes reuniones que tenemos en la mañana. Pero a través de este grupo me di cuenta que había otro lado del ocultismo. No todo tenía que ser, pensé yo, horrible y deprimiente y dando horror. Empecé a darme cuenta que posiblemente podría yo, con las técnicas del control mental y los poderes psíquicos que estábamos desarrollando, tomar control sobre estas cosas que me aterrorizaban. Y a través del hombre que estaba dando la conferencia conocí a esta mujer en México llamada Pachita. Una mujer muy humilde que cuando yo la conocí tenía 70 y cuantos años y que por más de 40 y tantos años había estado trabajando como medium. Ahora sé que no les gusta a muchos la palabra medium, somos más sofisticados en este día, ¿verdad? Les gustan más el término canalizadores. Medium suena tan corriente, ¿verdad?, para muchos de ellos, por lo menos en los Estados Unidos. Pero esta mujer sí, plenamente se hacía decir medium. Y la primera noche que llegué yo a verla, era una cosa tan increíble para mí, porque al conocerla sentí la presencia de algo que parecía ser tan diferente a todas las otras experiencias que había tenido yo. Había ahora si quieren usar el término, una vibración, por falta de otra palabra, que se sentía tan sagrada, tan santa. En el altar de Pachita que tenía en el cuartito a donde hacía operaciones, había un crucifijo, había un retrato de Jesús. Claro que también habían otras cosas menos conocidas a mí. Había una estatua del hermanito Cuauhtémoc. Había paquetes enredados con hilos. Había un cuchillo cubierto de lo que parecía ser sangre seca. Habían collares con cascabeles y mondonal de raridades que no sabía en esos días de qué se trataba. Pero sentí yo la presencia de una cosa que me tocó el corazón y dije, gracias Dios por traerme a este lugar, porque esta mujer, que yo al conocerla esa noche me reconoció como medium, ella me preguntó,